Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana y abrir la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Lamentando mucho la partida del queridísimo Cheche Abreu, que se produjo precisamente esta semana, uno de los acontecimientos realmente más tristes de esta semana fue la muerte del merenguero Cheche Abreu. Él estaba con algunas complicaciones de salud, parece que también se contagió de COVID. Después lo había superado, estaba en una situación de mejoría, pero como dice un refrán popular, que incluso lo hemos vivido de manera muy cercana, el que se va a morir se alivia. Entonces, la última información que se había ofrecido sobre Cheche era que había dado signo de mejoría. Y después la próxima información fue la de su muerte. Era pues un personaje muy querido porque fue un artista popular, de una vida siempre pues de servicio a los demás, nunca vinculado a cosas, digamos, nefastas, en las que a veces incurren algunos artistas guiados por la fama. Fue un hombre que la fama pues nunca le llevó a ser un ciudadano distinto. Siempre fue una persona alegre, sencilla, muy de su pueblo, de sus orígenes, de Mano Guayabo, donde fundó su sexteto, muy agradecido de las oportunidades que recibió de formación en la Marina de Guerra. Y bueno, un gran dominicano, preocupado por la juventud, preocupado por el avance del país, un hombre muy solidario, que realmente yo quería y admiraba mucho, y él lo sabía porque tuve la oportunidad de demostrárselo, al igual que él conmigo. Así es que mis abrazos a la familia de Cheche Abreu y a toda la gente que se siente triste por esta partida. Es el camino de todo, pero siempre pues el alma pues se llena de tristeza cuando parte una persona tan querida. Entonces, hay otra muerte que a mí particularmente no me causó ninguna tristeza. Y se produjeron dos muertes. La de Rubén Darío Jiménez, que fue el psicópata que prácticamente eliminó a una familia completa. Entonces, él y una persona que le servía de cómplice para él esconderse, para él mantenerse en la clandestinidad, resultaron muertos cuando la policía se les acercó. Este individuo que le disparó a gente que no le dispararon, era un individuo sumamente peligroso y resultó muerto en este hecho, como resultó muerto la persona que le acompañaba. Pero toda esta historia no puede quedarse ahí, porque hay constancia de que la familia tocó la puerta de la justicia, tocó la puerta del Ministerio Público. No solo la expareja de este señor, de Rubén Darío Jiménez, sino la familia completa.
y lo que recibió del Ministerio Público fue burla, fue humillación. Y fíjense cuáles han sido las consecuencias de esa burla, de esa desatención a una denuncia, a una advertencia. Este hombre había dicho que iba a matar a toda la familia. A pesar de esas amenazas, este hombre andaba con una arma de fuego y realmente fue a matar a toda la familia, como prácticamente lo hizo, porque hay 5 personas muertas. Ahora 6 con él, que no hay que contarlo entre los muertos. No hay que contarlo entre los muertos porque si hay una muerte realmente merecida, era la de él. Qué lástima que para esos casos específicamente no habilitemos claramente en este país la pena de muerte. Entonces, bueno, además de este hecho, que ocurrió esta semana y que deja todavía abierto este caso por la triste actuación de la fiscal que recibió esta denuncia y que se burló de esta familia, además de este hecho, entonces el presidente Abinader estuvo por segunda vez visitando y reuniéndose con sectores de Santiago de los Caballeros. Y aunque anunció algunas cosas positivas en Santiago de los Caballeros, sin embargo, el hecho que más se ha destacado es que a esta visita el alcalde, la principal autoridad de la ciudad de Santiago de los Caballeros, no fue invitada. El alcalde, pues, Abel Martínez. Ya el presidente había estado en Santiago, hizo lo propio, pero tal vez era más entendible en su primera visita, pero ya en una segunda visita, donde incluso las cosas que va a anunciar competen al ayuntamiento, a la autoridad local, después de haber pronunciado, después de haber estado en un conversatorio donde él habla de que el país necesita la unidad, etcétera, pues pregona la unidad, entonces visitando a Santiago e ignorando a la principal autoridad de esa ciudad. Eso no le luce para nada al presidente Abinader, que no creo que sea gente de ese temperamento, y por el contrario desluce sus acciones, porque fíjense cómo que pudiera ser un hecho insignificante, se convierte en la referencia de su visita a Santiago de los Caballeros y no los anuncios que hizo allí sobre algunos aportes, algunas obras que tiene intención de apoyar a los tabacaleros de Santiago de los Caballeros, de la región del Cibao. La industria, la exportación de tabaco es uno de nuestros principales rubros de exportación. Los cigarros dominicanos tienen mucho prestigio en el mundo y nosotros requerimos ahora más que nunca, pues, fortalecer los sectores generadores de divisas. Entonces, que el presidente, en medio de esta crisis, les acompañe, planifique con ellos cómo podemos seguir adelante, sacar mejor provecho de la situación, ver cuáles son los problemas que ellos tienen, en lo que se les pueda auxiliar, es algo positivo. Entonces, no hay que estar generando situaciones que no aportan absolutamente nada, no muestran un respeto por la democracia, porque el Santiago que escogió a Luis Abinader como presidente de la República es el mismo Santiago que escogió a Abel Martínez. Entonces, así como él está alegre
y agradecido de que Santiago le haya votado como presidente de la República, debe respetar el hecho de que Santiago escogió a Abel Martínez como su alcalde y con eso demostrar que él es un líder, que él es el líder de la nación como presidente de la República, no un candidato de un partido, no un hombre sectarizado que anda con rencores tontos, encaminándose por ahí sin que eso vaya a aportar nada. Los que conocen al presidente Abinader saben que él no es un hombre de eso, que estos son circunstancias que ojalá veamos acontecimientos en los próximos días que borren este tipo de acciones. Vamos a hacer nuestra primera pausa y entonces al regreso vamos a ver cuáles son los 10 temas más importantes de esta semana, además de los temas que ya enfocamos. Adelante. Bueno, señores, esta semana se consumó lo que se esperaba producto de estos acuerdos entre el presidente Luis Abinader y Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y un partido que alcanzó 4.5% de los votos ha sido declarado como segunda mayoría en el Senado de la República. El artículo 178, en su párrafo tercero de la Constitución de la República, establece que son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura el presidente del Senado y un senador de un bloque distinto al del presidente del Senado. Resulta que el presidente del Senado, Eduardo Estrella, fue candidato de la Fuerza del Pueblo. Entonces, otro senador, candidato de la Fuerza del Pueblo, va a ser con él quien estará como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, porque varios diputados que fueron escogidos en la boleta del PLD, varios senadores que fueron escogidos en la boleta del PLD, pues luego se pasaron a la Fuerza del Pueblo. Pero eso no borra los resultados de las elecciones. Y eso no borra el hecho de que fueron escogidos en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Eso no borra los resultados electorales que arrojó la Junta Central Electoral y que establecieron claramente que Luis Abinader y el PRM eran la primera mayoría y que el PLD era la segunda mayoría. Pero ellos dicen que eso no tiene que ver con el voto de la gente. Es decir, la voluntad popular, en este caso, no hay que respetarla, sino hay que rendir homenaje al transfugismo y a componendas de otra naturaleza que en términos institucionales realmente van a hacer mucho daño, porque estos son éxitos muy efímeros son estos éxitos de hacer las cosas de manera contraria a lo que plantea hasta la lógica, ¿no? Porque yo creo que aquí hasta la gente que votó en contra del PLD sabe que el PLD es la segunda mayoría, que la competencia electoral fue entre el PRM y el PLD. Y entonces establecer que un partido que ni siquiera alcance el 5% de la votación es una segunda mayoría, eso es realmente algo sumamente forzado que pudiera
presentar en el futuro consecuencias negativas, pero ya ese es un hecho consumado. Adelante, adelante con él y ya veremos. Vamos, señores, inmediatamente a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. El presidente Luis Abinader rindió el pasado lunes el informe de los primeros 90 días de su gobierno, en el que resaltó que su principal prioridad ha sido el combate a la pandemia del COVID-19, para lo que ha invertido 2.600 millones de pesos en medicamentos, insumos y equipos sanitarios. Durante un programa en el que varias personas interactuaron con él, Abinader recalcó que su principal objetivo ha sido erradicar el COVID-19, búsqueda de los positivos, prevención de contagios, aumento de las pruebas, compra de insumos y gestión de donaciones han sido las medidas que ha ejecutado para enfrentar la pandemia. El mandatario afirmó que a través de la reducción de los gastos de representación y la eliminación de las nominillas en todos los organismos del Estado, se ha logrado un verdadero saneamiento que podría alcanzar un monto superior a los 16.000 millones de pesos en ahorros. Abinader resaltó que las autoridades concentraron los esfuerzos en la recuperación económica y que desde el 16 de agosto el déficit en los ingresos se redujo a 19.000 millones de pesos. Con las medidas adoptadas se aumentó las reservas internacionales brutas en un 58%, el país contaba con unos 6.689 millones de dólares en reservas, mientras que al mes de septiembre alcanzaron los 10.552, dijo el mandatario. Y en cuanto al empleo, indicó que fueron restablecidos el 80% de los colaboradores suspendidos. El presidente aseguró también que el sector turismo ha sido preponderante en la agenda gubernamental. Hemos dedicado nuestra energía, esfuerzos y recursos para apoyar este sector clave en República Dominicana en cuanto a su potencial de atracción de inversión extranjera, su capacidad de generación de empleos, divisas y valor agregado, expresó el mandatario durante un conversatorio con ciudadanos al cumplir 90 días de su gestión. Durante un acto con representantes de todas las fuerzas parlamentarias encabezado por el mandatario Luis Abinader, los partidos políticos de la República Dominicana anunciaron que han alcanzado un consenso para prohibir el matrimonio infantil que actualmente se permite en el caso de niñas mayores de 15 años. Fruto de este consenso, la Cámara de Diputados votó y aprobó el pasado miércoles un proyecto de ley para erradicar el matrimonio infantil. En el acto, el presidente Luis Abinader anunció una serie de acciones consensuadas con el conjunto de las fuerzas políticas para eliminar esta problemática, comenzando por la creación de un gabinete de niñez y adolescencia que estará presidido por la primera dama Raquel Arbaje. Otras acciones previstas son la formulación de un plan de prevención de uniones tempranas y la revisión de la normativa para evitar el embarazo adolescente, el desarrollo de campañas que involucren a comunidades y organizaciones civiles en la prevención de esta práctica, así como medidas de carácter educativo en escuelas. Tras comprobar irregularidades graves en la cárcel que opera en el tercer nivel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la Procuraduría General de la República asumió el control de la celda donde son llevados los detenidos de la Fiscalía del Distrito Nacional. Las autoridades de la Procuraduría General de la República revelaron que en la cárcel de la Fiscalía del Distrito Nacional operaba una estructura que cobraba hasta 35.000 pesos por noche a los imputados, dependiendo de la capacidad económica de la familia del detenido. La Procuraduría informó que un equipo del nuevo modelo de gestión penitenciaria asumió el control del recinto en un operativo que culminó con una labor de inteligencia desarrollada durante más de un mes por instrucciones de la procuradora Miriam Germán Brito. La intervención estuvo encabezada por el procurador adjunto Juan Medina de los Santos, inspector general del Ministerio Público. En otro orden, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, estaría preparando casi 100 solicitudes de registros de propiedad o allanamientos en contra de exfuncionarios que habrían cometido actos en contra de las leyes. Asimismo, a tribunales de instrucción de jurisdicciones como el Distrito Nacional se les habría pedido autorizaciones para hacer investigaciones de lugar. Estas acciones indicarían que el PETCA ha localizado indicios para proceder en contra de estos ex servidores públicos.
El abogado Conrado Pitaluga Arseno denunció la alteración de pruebas presentadas en su contra en el caso Odebrecht por parte de las pasadas autoridades de la Procuraduría General de la República y pidió que sea interrogado sobre el particular el ex titular del órgano superior del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez, en una denuncia formal entregada a la actual procuradora magistrada Miriam Germán Brito el 5 de noviembre. La defensa de Pitaluga aclara que las pasadas autoridades del Ministerio Público supuestamente atribuyeron falsamente operaciones con Odebrecht a la entidad Aragon Business Consulting Ltd., propiedad del profesional del derecho. A través de un comunicado, la defensa de Pitaluga señala que deliberadamente la Procuraduría dirigida por Rodríguez presuntamente usó información documental de la constructora acerca de una empresa registrada como Aragon Finance Corp., del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, a la que se atribuyen operaciones con Odebrecht. Sostienen que el anterior Ministerio Público excluyó contenidos de informaciones remitidas por Odebrecht, alteró folios documentales y otros datos para aparentar transacciones de la constructora con Aragon Business Consulting Ltd. Que nunca ocurrieron. A pesar de que el presidente Luis Abinader afirma que tienen controlado el COVID-19 en el país y que la principal prioridad del gobierno es la salud, donde se han invertido 2.600 millones de pesos en medicamentos, insumos, equipos sanitarios, siguen en aumento los casos de coronavirus y la positividad se elevó esta semana a 15.34%. Hasta el momento el acumulado de contagios en el país es de más de 134.000 casos y los fallecimientos más de 2.000. En los internamientos hubo un incremento, pues son 643 los hospitalizados para un 20%, 189 están en cuidados intensivos para un 36% y 108 están graves con ventiladores. En tanto, el coronavirus originado en China supera los 55 millones de contagios en todo el mundo, con Estados Unidos a la cabeza en número de infectados. Con la cercanía del invierno y ante la carencia de un plan nacional para hacer frente a los nuevos brotes, los nuevos casos, las hospitalizaciones y las muertes se multiplican. De los más de 55 millones de contagios reportados a nivel global, más de 10.3 millones son de habitantes de Estados Unidos. Desde hace varias semanas en Estados Unidos se ha superado el récord de los 100.000 contagios diarios. Los estados Texas y California fueron los primeros esta semana en reportar más de 1 millón de personas infectadas, mientras otros como Florida les siguen los pasos. De acuerdo a las informaciones, se prevé que antes del 5 de diciembre se reportarán entre 630.000 y 1.700.000 nuevos casos, mientras que en España el foco está puesto en los rebrotes y los toques de queda. Más de 15 millones de casos del nuevo coronavirus fueron registrados en Europa desde que el COVID-19 llegó al continente a principios de 2020. En número de infecciones, Europa sigue siendo la zona del mundo más castigada, por delante de América Latina y el Caribe. En todo el mundo, el total de contagios supera los 55 millones. En los últimos 7 días se registraron en Europa una media de 265.000 nuevos casos diarios, cifra que representa una reducción del 9% con respecto a la semana anterior. La ex candidata a la vicepresidencia por la Fuerza del Pueblo y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, Sergia Elena Mejía de Celimán, agradeció al presidente de la República, Luis Abinader, por su designación como miembro de la Junta Monetaria. Gracias al presidente Luis Abinader por designación como miembro de la Junta Monetaria con que me distingue. Su gesto es clara demostración de la fe que tiene la mujer dominicana para asumir responsabilidades de Estado. Mi compromiso siempre con los mejores intereses del país, escribió la dirigente del PRCC en su cuenta de Twitter. Sergia Elena fue la candidata vicepresidencial de Leonel Fernández por la alianza entre la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista. En un artículo de opinión publicado en varios medios, el periodista y embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz, vuelve a la carga con su pedido para que el gobierno dominicano regularice a los miles de inmigrantes haitianos que se encuentran en el país. Juan Bolívar denunció que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, ejecutado por el gobierno de Danilo Medina, se encuentra en un limbo. En momentos en que 196.471 permisos provisionales de trabajos temporales se vencieron ya, entre el 2019 y 2020. A su juicio fue muy rígido ese plan y alegó que el mismo fue impuesto por lo que definió como la algarabía antihaitiana. Díaz señala que el gobierno debería sintetizar los requisitos para que estos 196.000 inmigrantes alcancen un estatus migratorio definitivo. También pide hacer lo mismo con los otros 301.000 inmigrantes haitianos que no se acogieron al Plan Nacional de Regularización
Esto acorde a los datos de la última encuesta ENI 2017, según cita el periodista. Indicó que al mismo solo concurrió el 36% de los inmigrantes registrados por la segunda encuesta nacional de inmigrantes ENI 2017, el 87% provenientes de Haití, de los que apenas 14.753, el 5%, han alcanzado un estatus migratorio regular o definitivo. Un emotivo presidente de la República, Luis Abinader, realizó el lanzamiento de honor en el Estadio Quisqueya, previo al juego de Tigres del Licey y Leones del Escogido, para dejar inaugurado el torneo de béisbol otoño-invernal del país 2020-2021. Abinader llegó al estadio a las 7:21 acompañado de una amplia comitiva, entrando por la gradería central hasta bajar al terreno por el dugout de los Leones del Escogido. Posteriormente fue a saludar a los integrantes de ambos equipos capitaleños. A las 7:25 el presidente realizó el lanzamiento de la primera bola, que fue recibida por el receptor escarlata Wilkin Castillo. Luego salió del terreno y se fue al palco ejecutivo de los Leones del Escogido, donde se quedó a ver las primeras entradas del partido. El presidente realizó 3 lances de honor. Abinader es el primer mandatario en tirar la primera bola desde que Salvador Jorge Blanco lo hizo en San Cristóbal el 20 de octubre de 1983. El torneo de este año inició más tarde debido a la pandemia COVID-19 que afecta al mundo y el evento se juega por primera vez sin fanáticos. En medio de una grave crisis política, económica y social, Estados Unidos celebró elecciones presidenciales el martes 3 de noviembre y pese a que Joe Biden ganó con 306 votos de los electores, el presidente Donald Trump se niega a reconocer el triunfo del demócrata y denunció fraude sin ninguna prueba que lo respalde. Trump dijo que el candidato demócrata Joe Biden ganó las elecciones, no sin antes mencionar que el triunfo de este se debió a que las votaciones fueron amañadas porque no se permitieron testigos u observadores de voto. Es la primera vez que el presidente hace una afirmación de este tipo, luego de negarse rotundamente a aceptar el resultado de los comicios que el pasado sábado 7 de noviembre, y luego de 4 días de escrutinio, posicionaron a Biden como presidente electo. En un tuit de seguimiento poco después, Trump mantuvo su falsa creencia de que podría ganar las elecciones y se negó a ceder. No reconozco nada, tenemos un largo camino por recorrer, tuiteó Trump. De su lado, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, indicó de que el bloqueo del aún presidente Donald Trump a la transición podría tener consecuencias letales. Al prever más muertes por COVID-19 si sus equipos no se coordinan para contener la pandemia y distribuir eficazmente una vacuna. Podría morir más gente si no nos coordinamos, advirtió Biden, y afirma que las vacunas no servirán de nada sin un plan sólido para suministrarlas a toda la población. Finalmente, el parlamentario centrista Francisco Sagasti fue elegido el pasado lunes por el Congreso como nuevo presidente de Perú, el tercero que ocupa el cargo en una semana, con el desafío de cerrar una crisis política que condujo a miles de indignados ciudadanos a las calles. Este ingeniero de 76 años que trabajó para el Banco Mundial fue elegido como nuevo presidente del Congreso, pero le correspondió asumir automática e inmediatamente como jefe de Estado según la Constitución. Sagasti deberá completar el actual periodo de gobierno que culmina el 28 de julio de 2021 tras la destitución del popular mandatario Martín Vizcarra hace una semana y de la renuncia de su sucesor Manuel Merino el domingo. Merino renunció 5 días después de haber asumido tras multitudinarias protestas en su contra que fueron duramente reprimidas por la policía con un saldo de 2 muertos y un centenar de heridos. La crisis se cierra una semana después que el Congreso destituyera al popular Vizcarra por incapacidad moral y desatara la peor crisis política en 2 décadas en el país, en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus y la recesión económica. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve. Bueno, señores, el proyecto de presupuesto del año 2021 no está en la palestra, no está en las primeras planas de los medios de comunicación
y el gobierno ha querido que este sea un tema de bajo perfil. Debería ser un tema de más alto perfil, por lo que va a implicar este presupuesto del año 2021. Ya sabemos que el gobierno hizo un cambio en lo que fue la propuesta original de este presupuesto, que en principio tenía una serie de impuestos al salario de Navidad, impuesto a todos los servicios que usted recibía a través de la internet, entre otras cosas que iban realmente a causar muchos trastornos y que la sociedad rechazó ampliamente. Eso llevó al gobierno a retirar estos impuestos y los sustituyó por unos avances que entregaría la Barrigol y también por unos avances que entregarían los bancos de los impuestos que le corresponde pagar. Ambas cosas son endeudamiento, pero bueno, no se trata ya de los impuestos que estaban establecidos en principio. El proyecto no tuvo ningún otro cambio. Es el mismo presupuesto que ya había sido remitido. Pero este sí tiene una noticia pues negativa para la gente que está recibiendo ayudas sociales por la pandemia del COVID. La gente que perdió sus empleos por el COVID, la gente que perdió su actividad económica por el COVID, y no es una actividad económica que sea tan fácil de restablecer, a partir de enero queda sin recibir ayudas. Hay algunas actividades que se han reactivado, pero esas actividades que se han reactivado por la mitad. Pongamos el ejemplo de una empresa pequeña, un restaurante, por ejemplo. Pero sabemos que si un restaurante tenía 15 personas que trabajaban en ese restaurante, si había 15 personas que trabajaban en este restaurante, el restaurante a reabrir no tiene más de 7, tiene 7 como mucho. ¿Por qué? Porque las actividades están limitadas por los horarios que en la semana la cocina se cierra a las 8 de la noche y los fines de semana peor porque la cocina se cierra a las 5 de la tarde porque ya a las 7 de la noche está el toque de queda. El tema este del turismo, los hoteles han habilitado habitaciones, un porcentaje de habitaciones. El presidente Abinader decía que el 50% de esas habitaciones tienen ocupación para diciembre, pero no es ocupaciones de turistas extranjeros, hay una parte de turistas extranjeros, sino son ocupaciones de los mismos dominicanos, los que salen a viajar fuera del país, que este año no van a viajar, y los que tradicionalmente van a estos hoteles ahora se juntan. Entonces ese sector no se ha restablecido. La crisis económica que ha creado la pandemia no se va a superar mientras estemos en pandemia. Y en pandemia estaremos hasta que haya una vacuna masificada. Y eso no ocurre para nosotros, sino tal vez a mediados del año próximo. Entonces, una de las noticias negativas que tiene este presupuesto es que quita el quédate en casa, quita el fase 1 y quita el fase 2. Ya hay otro tema que es de orden más político, que disminuye también ese proyecto de presupuesto, las partidas que deben recibir los partidos políticos, que ya en esta etapa que no es de campaña, de por sí está reducida por la ley. Esta propuesta la reduce aún más y eso tiene unas implicaciones también
para la democracia, para el rol de los partidos políticos. El tercer elemento que para la gente no es muy importante, pero es tal vez tan importante como los otros dos que he citado, es que este presupuesto pretende declarar un déficit o declara un déficit de apenas el 3% del Producto Interno Bruto. El déficit que tiene en estos momentos la economía dominicana es cercano al 10% del Producto Interno Bruto. Es decir, que al llevarlo a un 3, hay una reducción drástica y ficticia de un déficit que como quiera seguirá siendo como lo es. Entonces tendremos el grave problema de que estamos diciendo que el déficit es de apenas de un 3% cuando eso es insustentable. Y hemos colocado deuda, hemos colocado bonos y una serie de cosas y seguiremos colocando. Entonces, lo que adquieran títulos de deuda dominicana lo harán sobre la evaluación de que hay un déficit de un 3% del Producto Interno Bruto y ese déficit puede ser 3 veces mayor. Cuando eso estalle a mediados de año, pues las consecuencias también serían muy negativas para la certidumbre, para la credibilidad en la economía dominicana, que ha sido la que nos ha permitido todos estos años de crecimiento. Así es que vamos a ver si todavía hay alguna oportunidad de revisar algunas de esas cosas que vendrán en este presupuesto insustentable, porque lo que está contemplado ahí como deuda que vamos a tener que buscar prestado son apenas 146,000 millones de pesos. Con eso no se tapa una muela. Entonces, nosotros vamos a tener que buscar prestado 5 o 6 veces lo que tenemos contemplado ahí. Entonces, la verdad que hacer las cosas con esa irrealidad, creyendo que estamos engañando, yo no sé a quién, no hacemos ninguna otra cosa que no sea autoengañarnos. Y eso, en términos de la credibilidad que requiere una economía y sobre todo en época de crisis, no es bueno. Vamos entonces a una pausa, retornamos en breve. Bueno, el tema del matrimonio infantil ha sido uno de los temas de esta semana por el encuentro que encabezó el presidente, donde hubo un compromiso de distintos bloques de partido para prohibir lo que no existe, porque no existe en la República Dominicana el matrimonio infantil, eso no existe en la República Dominicana, pero lo vamos a prohibir. Y entonces resulta que para prohibir lo que se quiere prohibir, que es el matrimonio entre personas menores o que un menor pueda casarse, para prohibir eso, ya elaboramos un proyecto de ley que lo presentó el diputado José Horacio Rodríguez. Entonces, elaboramos ese proyecto de ley y hay una serie de expectativas de que ya con eso se resuelve el problema. Todo eso es entretención, porque mientras eso no se haga a partir de lo que establece la Constitución, que su artículo 21 de adquisición de la ciudadanía dice que todos los dominicanos y dominicanas que hayan cumplido 18 años de edad y quienes estén o hayan estado casados, aunque no hayan cumplido esa edad, gozan de ciudadanía. Entonces, mientras la Constitución establezca otra cosa, pueden hacer 10 leyes que no son otra cosa que una pérdida de tiempo, porque ninguna ley
puede disponer lo que la Constitución establece. Entonces tendríamos que hacer una modificación constitucional. Pero vamos a ver qué opina el distinguido jurista Cándido Simón Polanco, a quien nuestro equipo le hizo las 3 preguntas sobre este tema. Adelante. ¿Qué es el matrimonio infantil y si realmente entiende que está permitido en la República Dominicana? Mire, el matrimonio infantil no existe. Es absurdo hablar de matrimonio infantil y lamentaría muchísimo que los legisladores aprueben una ley hablando de matrimonio infantil. Eso no existe en República Dominicana. Lo que existe en el país es el matrimonio de adolescentes, que en la ley 659 sobre actos del Estado Civil, en el Código de Niñez, Niños, Niñas, Adolescentes están consignados expresamente. En el artículo 456 del Código Civil, no en el 145 y 144 como han establecido los legisladores. Sería un error hacerlo ahí. Son estos los que prevén tal posibilidad y es de adolescentes. La hembra a partir de los 15 años puede casarse según la ley y el varón a partir de los 16 años. La razón por la cual se establece esa diferencia es de naturaleza biológica, porque hay el criterio científico de que la hembra en esta parte del mundo usualmente se desarrolla a más temprana edad que el varón. Esa es la explicación que ha dado la ciencia. Ahora, lo que tendrían es que ajustar ese proyecto al mandato del artículo 21 de la Constitución de la República. ¿De qué trata esto? Ese artículo dice que se adquiere el derecho de ciudadanía, que explicaré brevemente en qué consiste el derecho de ciudadanía. Se adquieren los derechos de ciudadanía o cuando usted cumple 18 años o si antes de esa edad se ha casado. Eso significa que ese texto de la Constitución de la República prevé la posibilidad de que una persona menor de 18 años contraiga matrimonio. Entonces, ese proyecto hay que ajustarlo al contenido de ese artículo de la Constitución, porque lo próximo sería que entonces cualquier juez lo declare inconstitucional o el tribunal inconstitucional. De manera que el artículo 145 está desfasado, implícitamente derogado, porque no es el gobierno que da la dispensa para casarse a un menor de edad, sino, insisto, los padres y a falta de estos o por una decisión irrazonable de estos, la sala civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Qué debe pasar con una menor embarazada a la que por ley le esté impedido el matrimonio? ¿Qué pasa con los derechos de la criatura que lleva en su vientre, la manutención y su identidad? Yo no sé si los legisladores están pensando en esa posibilidad, porque entonces usted le está prohibiendo que se casen, pero hay menores, adolescentes, que están realizando relaciones sexuales. Y eso es la realidad, lamentable y que duele, pero lo están haciendo. Y saliendo embarazadas. Duele, pero entonces usted le está proscribiendo de que ese hijo salga de matrimonio. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando sale embarazada si está prohibido el aborto? Se prohíbe el aborto, entonces se le prohíbe que se case. No me parece muy congruente que el proyecto en ese sentido, que por eso pienso que lo correcto es que se module. No es que se deje sin efecto, sino que se module, que se sujete a la realidad, porque las leyes se nutren de realidades. ¿Qué efecto puede tener la prohibición por ley del matrimonio entre menores o del que sea parte un menor, si se mantienen disposiciones constitucionales que lo permiten? Bueno, yo lo que he dicho es una de dos cosas, o modificar la Constitución, para lo que no hay condiciones, porque de pronto pueden meterle temas, decir, rehabilitan a un político que ya salió y distraerse la atención, aunque el presidente Luis Abinader dijo en campaña que pretendía
impulsar una reforma constitucional. Hay cosas que hay que mejorarle a la Constitución, pero no me parece que haya coyuntura para eso. Sería difícil además, pero es una opción. La otra opción es modular el proyecto, hacerlo real, hacerlo viable y cotejado con la Constitución de la República, que insisto, y no soy yo que me lo estoy inventando, bástese con leer la última parte del artículo 21 de la Constitución y verán que la Constitución del año 2010, y antes otras también lo prevén la posibilidad de que un menor de 18 años contraiga matrimonio. Entonces, si por ley se prohíbe lo que la Constitución permite expresamente, lo próximo es que se lo declaren inconstitucional. No estamos de acuerdo con eso. Lo que sí es que el legislador no se puede guiar por la pasión y por la presión, porque se legisla a futuro, para el porvenir. Y usted no puede, por conveniencia de presente, instaurar en una ley algo que afecte una norma superior, que es la Constitución, y que después venga un juez, la anule, y entonces quedemos todos frustrados. Lo que pienso, en resumen, es, número uno, que el matrimonio infantil no existe. Debe hablarse de matrimonio de adolescentes. 2, que está permitido en la ley. Y 3, que está previsto por la Constitución de la República. En consecuencia, lo correcto es que los legisladores y los que no estamos de acuerdo con el matrimonio de menores de edad envíen el proyecto a una vista pública, y entonces en esa vista pública nos escuchemos y les ayudemos a modular el proyecto para que después no se caiga en un tribunal. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve. Bueno, el presidente Abinader tuvo que aclarar esta semana que no hay una posición contra China en la República Dominicana, que la inversión china en la República Dominicana va a ser respetada. ¿Por qué hubo necesidad de hacer esa aclaración? Porque esta semana pues, se llevó a cabo un acto innecesario contra China. Aquí vino pues un subsecretario de Estado de los Estados Unidos, subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, el señor Keith Krach, y entonces se encabezó un acto con el presidente de la República para anunciar que no se va a permitir que inversiones chinas participen de la tecnología 5G, porque por supuesta seguridad del Estado, esas informaciones clave que se manejan ahí no pudieran estar en manos de los chinos. Yo me pregunto, ¿hay necesidad de hacer una cosa como esa? Yo creo que no. Yo creo que es claro que nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos de América. Es claro que en materia de política regional nosotros tenemos que alinearnos con los Estados Unidos de América, que es nuestro principal socio comercial, etcétera. Eso está claro. Pero de ahí a estar en una campaña contra China, en un enfrentamiento entre dos potencias en el que nosotros no ganamos absolutamente nada, y en renunciar a la escasa libertad que podemos tener de también recibir inversiones chinas sin entrar, digamos, en un desacuerdo con Estados Unidos, pero también aprovechando las oportunidades chinas, pudiendo tener un cierto margen para eso. Entonces nos declaramos totalmente
contra China. Entonces esto es necesario y además estamos hablando de un gobierno en Estados Unidos en un proceso de transición. Probablemente el nuevo gobierno revise, aunque mantenga sus rivalidades con China, revise las políticas que se han adoptado hasta ahora, que no han dejado de ser beneficiosas para China. Pero además nosotros estamos proclamando una economía de mercado, un libre mercado. ¿Usted se imagina que en la República Dominicana se abran procesos de licitaciones y se establezcan restricciones que las leyes no establecen? Que digamos, mira, aquí hay una licitación pública internacional para tecnología. Ahora no puede participar China. ¿Y dónde está planteado eso en alguna ley que pueda discriminar algún participante? Entonces aquí no hay libre mercado. Aquí no hay libre mercado. Y eso que ahora hacemos para los chinos, también le dice a inversores que no son estadounidenses que aquí no hay libre mercado. Y aquí sí hay libre mercado, independientemente de que se tomen algunas previsiones para estratégicamente, ¿no? Plantear nuestra prioridad en las relaciones internacionales con Estados Unidos, que en eso yo creo que no hay duda, pero llevar al extremo de que eso significa que nosotros entonces estamos en una campaña permanente contra China, que la Embajada de China esta semana tuvo que hacer una serie de precisiones, porque además es ridículo el plantear que eso significa que si China participa de la tecnología 5G va a tener informaciones nuestras clave. ¿Quién no tiene las informaciones clave de la gente en estos momentos cuando sabemos que todo lo que nosotros hacemos está registrado en las redes sociales y que hay una, digamos, que las conversaciones de las redes sociales son permanentemente acechadas y controladas y se sabe todo lo que la gente hace? Entonces, no es necesario esto, señores. Buenas noches a todos. El próximo fin de semana, si Dios quiere, aquí estamos en otra entrega de Toque Final.